Buenos días, queremos saber si se escucha bien y que vamos a esperar 5 minutos a que se conecte el resto. ¿Escuchan todos? Hagan así con el dedo. Sí, sí, Está perfecto. perfecto. Ay, mira quién está ahí. Elena. Buenos días. Bueno, buenos días para todos. Ya están casi todos los que estaban anotados, así que vamos a empezar. Este, Primero que nada, lo que quiero es agradecerles su presencia en este día y en esta hora medio temprano y que estén todos de todo el país. Nos alegra muchísimo verlos. Les queremos agradecer también la participación, su voluntad de participar en este proyecto piloto, que es un proyecto sumamente innovador, que fue diseñado por expertos, que bueno, luego Valeria les va a contar un poco más del contexto, eh, y que bueno, que lo que esperamos de este proyecto es que logre mejorar el acceso a las prestaciones de salud mental de nuestros adolescentes y por lo tanto mejorar su calidad de vida y disminuir algunas cifras que nos preocupan muchísimo en estos tiempos. En este primer semestre del 2024 vamos a hacer este piloto con ustedes, con quienes se han ofrecido tan gentilmente, solamente del screening. Eh, Vamos a hacer también la capacitación de los psicólogos que luego van a hacer las entrevistas psicológicas, la consulta psicológica a los chicos. Y en el segundo semestre se va a instrumentar la ejecución del proyecto con la consulta psicológica obligatoria incluida en el PIAS para los adolescentes de 18 y 19 años como primera etapa. ¿Ah? Luego se continuará con el resto de las edades en el próximo año. Así que bueno, yo les vuelvo a agradecer su presencia. Les vamos a pedir además que chiquitito y cortito en
15, 20 segundos, cada uno de ustedes se presenta y nos diga su nombre y de qué institución provienen, y luego Valeria va a hacer la presentación del contexto del proyecto, y luego la doctora Craco y no sé si está Ana también, Machado está y Ana Machado van a hablar sobre las características específicas de este proyecto piloto y lo que se les pide y lo que van a tener que hacer cada uno de ustedes como prestador de salud. Así que bueno, les agradezco mucho su presencia y les pido si se pueden presentar. Yo soy Isabel Queijeiro, soy de Mautone y soy la psicóloga del espacio adolescente. Gracias. Yo soy Rosario Pinar, soy médica psiquiatra y psicóloga. Trabajo en el espacio adolescente de la Sociedad Universal desde hace 21 años. Hola, buenos días a todos. Yo soy Carolina Arocena, soy pediatra y responsable del área adolescente de la Asociación Española. Buenos días, Eloísa Echeverría, licenciada en enfermería, jefe de la parte de primer nivel de atención, de Sanatorio Mautone, Maldonado. Buen día. Soy licenciada en enfermería, pertenezco al equipo de adolescencia de la Mutual, Centro Médico, y también trabajo en ACE Rapsalt. Buen día, por acá Joana Caparelli, psicóloga también de Mautone. Buenos días, mi nombre es Ricardo Fleitas, estoy en la coordinación del área de salud mental de COMEPA, aquí en Paysandú, y como docente universitario de Medicina Social de acá del Centro Universitario Regional Litoral Norte. Soy Ana Cabrera, pediatra de Sociedad Médica Universal, coordinadora de espacios adolescentes. Buen día, soy Aurora González, pediatra de Espacio Adolescente Sanatorio Mautone. Hola, buenos días. Soy Andrea González, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Militar. Buen día. Buen día, soy Carolina Sarríez de COMTA, Tacuarembó, represento, y soy psicóloga, licenciada en psicología y coordinadora del espacio de adolescentes. Y bueno, formo parte de un equipo conformado por pediatras y ginecólogos, odontólogos, nutricionistas, bueno, como bastante modelo que pretendemos llevar adelante, seguir sosteniéndolo. Gracias. ¿Queda alguien más que no se haya presentado? Hola, buen día. Mi nombre es Eva Domenech, soy psicóloga y trabajo en el Servicio de Psicología de Adolescentes en el Hospital Militar. Hola, soy doctora Claudia Venturino, soy pediatra y trabajo en el espacio adolescente de COMEPA, Paysandú, junto a varios integrantes del equipo que están también por aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Jenny Dalma, soy la licenciada en enfermería COMEPA y trabajo junto con la doctora Claudia Venturino en el espacio adolescente. Hola, soy Yamina Guayó de COMEPA, trabajo también como parte del equipo de COMEPA, soy referente en el espacio adolescente. Hola, buenos días. Soy Silvana Laborde, soy licenciada en enfermería de la Asistencial Médica Maldonado. Trabajo en el espacio adolescente también. Hola, buenos días. Soy Sol Las Neves, soy pediatra del Hospital Militar y en realidad soy la encargada de la Policlínica de Adolescencia. Bueno, hola, soy Lorena Rodríguez. Me tuve que cambiar de máquina porque no me andaba. Soy jefa del Servicio de Salud Mental de la Asistencial Médica Maldonado. Bueno, me parece que estamos todos. Sí, si me permitís. Sí. La verdad que me encanta toda la gente del interior que está presente
Y agradezco, si me permiten, especialmente la presencia del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, que fue uno de los primeros espacios adolescentes en este país. Así que, bueno, me alegro mucho de que estén acá presentes y bueno, y mi sucesora, la doctora Arocena, por la española. Pero me encanta, la verdad que la diversidad que hay está muy buena y eso va a hacer que el proyecto salga como más rápido. Así que buenísimo todo. Muchas gracias, Valeria, todo tuyo. Bueno, buenos días. Yo soy Valeria Balaza, psicóloga del programa Adolescencia del Ministerio. Soy la que le mandó la cadena de mails desde el viernes. Así que bueno, muchas gracias. Estamos impresionados por la convocatoria. A modo simplemente de contextualización, sabemos que los problemas de salud en la adolescencia están vinculados fundamentalmente a la salud mental. Una de las primeras causas de muerte en la adolescencia es el suicidio, por ejemplo, ¿no? Y los organismos internacionales recomiendan poder incluir estas intervenciones en salud mental en el primer nivel de atención, ¿no? Como forma de detección temprana y abordaje oportuno de diversas problemáticas. Desde el 2021, desde el programa, estamos impulsando la posibilidad de incluir una consulta psicológica en lo que es el control de salud anual adolescente, entre 15 y 19 años. Esta consulta psicológica tiene sus características específicas, no es la consulta que estamos acostumbrados, de repente modo 2, modo 3, es una consulta totalmente diferente, que viene siendo pensada por un equipo de la Universidad Católica, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Bueno, se ha generado esta intervención que es específica para nuestra población adolescente, y en esta etapa en lo que nos encontramos es en la adaptación y validación del screening de esta consulta, porque esta consulta tiene dos momentos. Un primer momento, que es un screening autoadministrado que realiza el adolescente, y un segundo momento, que es la entrevista con el psicólogo. En lo que nos vamos a centrar en este piloto es en el screening, ¿no? Simplemente la parte de la aplicación del screening y ver, bueno, cómo funciona en nuestra población. Así que entonces, bueno, les voy a dar paso a Cecilia Craco y Ana Machado, doctoras en Psicología de la Universidad Católica, para que, bueno, ellas puedan iniciar con esta presentación. Gracias. Bueno, buen día a todos. Valeria ya nos presentó, solamente mencionar que, bueno, primero agradecerles, por supuesto, la participación y el interés. Después mencionar que hay, bueno, otros miembros del equipo, otras miembros del equipo, ¿no? Pertenecientes a la Universidad de la República y Valeria mencionaba también, ¿no? La Coordinadora de Psicólogos, la Sociedad Uruguaya de Pediatría. O sea, es un proyecto que recibió fondos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y gracias a eso podemos también contar con ciertos apoyos que son indispensables para poder, ¿no? generar e implementar el proyecto. Entonces también en ese sentido decir, bueno, que es como intencionalmente, ¿no? Tratamos de conjuntar esfuerzos por distintas instituciones, ¿no? Para tratar un poco de darle mayor respaldo, también ampliar las miradas, ¿no? y generar como un mejor impacto. Entonces somos varios investigadoras participando del proyecto, ¿no? Psicólogas, casi todas, excepto la doctora Batalla, que es médico. Entonces, bueno, nosotros ahora les voy a compartir una presentación un poco para sintetizar. O sea, yo voy a tratar de ser lo más clara posible, lo más ágil también, como para dar después mayor espacio a que ustedes puedan intercambiar con nosotras y plantear sus dudas, ¿no? Y respecto a, pues, el proyecto en sí y su implementación en los distintos prestadores de salud, ¿ah? Dame un segundito porque voy a ponerlo en modo pantalla, en modo presentación. A ver si puedo. Bueno, este es el título oficial del proyecto, ¿no? Como Valeria mencionaba ahora,
en realidad para nosotros es muy importante pensar en que el screening, o sea, la serie de preguntas o cuestionarios que nosotras seleccionamos para evaluar distintas áreas de la salud mental de los adolescentes, esté adaptado y validado. ¿Tá? Como ustedes saben, en Uruguay en general las técnicas no suelen adaptarse y validarse para la población local por un tema a veces pues de presupuesto o de dificultades, ¿no? Para la implementación como de estas fases de pilotaje, pero nosotros consideramos que es sumamente importante este paso preliminar justamente para pensar en si los instrumentos evalúan lo que tienen, ¿no? que evaluar y de repente si nos requieren ciertos ajustes, porque por supuesto no son instrumentos generados en nuestro país. Bueno, entonces los objetivos de esta primera fase de pilotaje es poder justamente adaptar y validar estos instrumentos para adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? O sea, también pensamos que derivado de los primeros análisis que se puedan hacer, ¿no? Va a poder generar ciertos insumos del proyecto para el diseño de políticas de prevención y promoción en salud mental, o sea, implicado, bueno, qué es lo que nosotras, o a través del estudio de las respuestas de los adolescentes, ¿no? Se pueden ir encaminando a ciertas políticas, programas de prevención focalizados o de promoción, ¿tá? Y poder favorecer con la participación de ustedes pues una mirada integral de la salud, ¿verdad? Implicando esto de que en la evaluación de la salud de adolescentes anual, ¿no? En algún momento se puede implementar justamente la evaluación de los aspectos de salud mental. Entonces, como los productos esperados de esta primera fase, o sea, además de pues, todo el análisis, digamos, que a nosotros nos sirve como insumo para generar una versión final de los instrumentos que sea finalmente implementada, ¿no? En esta consulta psicológica. Para ustedes como prestadores, ¿no? Nosotros estamos planificando poder diseñar e implementar talleres, o sea, para adolescentes, ¿no? Con algunas de las temáticas que surjan, ¿no? de las respuestas que nos den los participantes. También pensamos generar un manual para el uso del screening, ¿no? Que facilite, por supuesto, que cualquier personal que tenga que guiar, digamos, la administración de ese screening, pues sea fácil, sea accesible, ¿no? O sea, pueda ser rápida. ¿Tá? Y también formación a referentes de los servicios de salud adolescente de todo el país. ¿Tá? Empezaremos por ustedes en esta fase piloto, como poderlos ir guiando y haciendo formaciones que les permitan acceder, ¿no? Y implementar el screening de manera más rápida, y posteriormente, bueno, se podrá ampliar a otras dificultades, ¿no? También detectadas a raíz del proyecto. Nosotras aspiramos, es bastante ambiciosa, ¿no? Pero teniendo la participación que hoy vemos y que realmente nos pone muy contentas, a poder evaluar 2.000 adolescentes. ¿tá? O sea, es el ideal, el número de adolescentes óptimo que nosotros necesitaríamos para poder hacer todos los estudios como de la manera más rigurosa posible entre 15 y 19 años. ¿tá? Entonces, para esto en general, lo que pensamos es poder llegar a 400 adolescentes por tramo etario, o sea, por año, ¿no? O sea, 400 adolescentes de 15 años, 400 de 16 y así sucesivamente. Y finalmente poder también contar en el momento con 200 adolescentes de una muestra clínica, ¿sí? Es muestra clínica definida como adolescentes que estén actualmente con tratamiento, con profesionales de psicología o psiquiatría, lo mismo 40 por cada año de los que están integrados en este rango etario. Bueno, el screening, que después se los vamos a presentar, a compartir, obviamente, para que ustedes conozcan las preguntas, se puedan familiarizar, ¿no? También de repente nos puedan devolver si tienen alguna pregunta sobre por qué se incluye algún tipo de área o de pregunta en especial, ¿no? O por qué está formulada de cierta manera. ¿tá? Entonces, en total, el screening comprende 69 preguntas, que son todos de opción de respuesta cerrada. ¿tá? Y una pregunta de respuesta abierta que hacemos al final del screening para que los adolescentes nos puedan decir si hay algo más que ellos quisieran agregar. ¿tá? Nosotros, antes de llegar a esta fase, hicimos una fase de piloteo de las preguntas del screening con grupos de adolescentes en distintos contextos. Esto lo hicimos el año pasado y ya hicimos el análisis e incorporamos los resultados para el ajuste, ¿no? Como la presentación, el formato, alguna redacción de las preguntas. Entonces, parte de lo que nos dijeron los adolescentes de esos grupos es que a ellos les gustaría mucho poder tener dentro del screening algún espacio donde comentar,
¿no? Si hay algo que les movilizó el screening o que sintieron o que de repente no les preguntamos, que hubiera estado muy bien que les preguntáramos. Entonces dejamos esa propuesta, incorporar una respuesta abierta al final del screening. Y el screening en sí evalúa aspectos sociodemográficos, o sea, tenemos una mini ficha, ¿no? Que pregunta, por ejemplo, sobre género, edad, ¿no? Lugar de residencia, con quién vive el adolescente, etcétera, ¿no? Y las demás dimensiones o preguntas sí están encaminadas a áreas de salud mental, como síntomas y recursos psicológicos, riesgo de suicida y bienestar, ¿sí? El tiempo de administración es aproximadamente 20 minutos, obviamente depende de pues, la capacidad lectora que tenga el adolescente, ¿no? Pero nativamente serían 20 minutos y nosotros lo diseñamos para que pueda ser autoadministrado en un formato digital, ¿no? O sea que se puede acceder a través de un código QR, ¿no? A través de un dispositivo que puede ser el dispositivo móvil del propio adolescente o de repente del prestador de salud, ¿no? Que ingrese, complete los datos ahí y eso, digamos como todas las respuestas a nosotros sean enviadas directamente a nuestra base de datos, ¿no? La administración requiere sí o sí de la firma de consentimiento informado, ¿no? O sea, una firma, en realidad es una cláusula de yo acepto, ¿no? Que está en formato digital, que en el caso de adolescentes mayores de 18 años, pues pueden autoconsentir, digamos, y en el caso de adolescentes menores de 18 años, tiene que ser un adulto referente el que primero diga yo acepto y después el adolescente mismo también diga yo consiento, ¿sí? Entonces ahí se requieren como de 2 pasos previos a que se desplieguen las preguntas de la encuesta, ¿tá? Y bueno, en realidad nosotros lo pensamos también para que pueda realizarse en la sala de espera, ¿no? O sea, en un momento durante la consulta del servicio de salud, ¿no? Con cualquier especialidad, ¿tá? Que mientras él o el adolescente está esperando pueda completar, ¿no? la encuesta. ¿Qué necesitaríamos nosotros de ustedes, ¿no? O sea, como los recursos necesarios por parte de los prestadores de salud, con qué deberían contar ustedes para que los adolescentes puedan responder la encuesta, ¿no? Pues a nivel tecnológico, en realidad, pues tener una red de Wi-Fi, ¿no? Para que de repente, si los adolescentes tienen su propio dispositivo, se puedan conectar ahí, no tengan que usar sus propios datos, ¿tá? Y una conectividad que sea, digo, pertinente, apta para justamente, ¿no? Sostener el tiempo de respuesta de la encuesta, ¿sí? Y respecto a los recursos humanos que son súper importantes y valiosos, necesitaríamos que cada prestador tuviera al menos un funcionario referente, ¿tá? Que puede ser cualquier profesional, ¿no? De la salud, o que participe, digamos, del espacio de salud adolescente, ¿tá? No necesita ser un médico, no necesita ser un psicólogo, puede ser cualquier otra persona referente, ¿tá? Que lo que sí va a tener que contar es con una mini información que nosotros le vamos a dar sobre cómo se administra el screening. En realidad el screening no es difícil de administrar, ¿no? O sea, en realidad como les decía, es administrable. El tema es que de repente, bueno, pueden surgir algunas preguntas, ¿no? Por parte de los participantes, entonces, o el tema de que, por ejemplo, deba primero, en el caso de adolescentes menores de 18 años, aceptar un adulto y después el adolescente. Entonces son como algunas pequeñas consideraciones que hay que tener en cuenta para que, digamos, que el screening pueda ser completado de manera adecuada, ¿sí? Bueno, también mencionarles que, por supuesto, el proyecto contó con el aval del Comité de Ética de la Universidad Católica, ¿no? Que es un requisito fundamental y para nosotros muy relevante. Entonces, algunos aspectos éticos que son de importante consideración es, bueno, el consentimiento informado, que ustedes también lo van a poder ver, ¿no? Que en general tiene el formato prototípico de un consentimiento con cuáles son los objetivos del proyecto, que la participación es voluntaria, cuánto dura, qué se hace con la información, cuál es la seguridad de esa información, ¿no? Al final de cuentas que el adolescente puede dejar de participar si así lo desea, ¿no? Que esos datos se pueden eliminar en algún momento también, aunque haya terminado de contestar la encuesta, etcétera, ¿no? Y también como el seguimiento. O sea, a partir de esas respuestas, ¿qué hacemos nosotras con esa información? ¿No? Que el adolescente sepa que sus respuestas pueden generar distintas respuestas también, ¿no? Desde nuestro lado, ¿tá? Bueno,
Eso, sobre todo, es importante, pensamos en el seguimiento y derivación a consulta con adolescentes que nosotros hayamos detectado que tienen algún nivel de riesgo emocional importante, ¿tá? O sea, nosotros pensamos que no deberíamos demorar más de una semana para poder, si detectamos casos de riesgo, hacer la derivación al prestador de salud, ¿tá? Correspondiente. Sí, nosotros hicimos, y después también en algún momento capaz que a los referentes específicos de cada uno de ustedes les podemos compartir cuáles fueron los criterios que nosotros consideramos relevantes para hacer esa derivación a la consulta con ustedes, ¿tá? Y también parte del compromiso que nosotras adquirimos es poderle presentar de manera muy resumida los resultados para adolescentes o referentes que nos lo soliciten. Sí, es una condición importante, o sea, que las personas puedan acceder a sus resultados, aunque no se haya detectado necesariamente que están en riesgo emocional, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser los beneficios para ustedes como prestadores participantes, ¿no? Primero, o sea, ustedes como, digamos, participantes de esta primera fase, ¿no? De pilotaje, pues van a tener una exposición, ¿no? De manera más pronta, ¿no? Que les permita en algún momento implementar el screening definitivo de una manera más efectiva y eficiente, ¿verdad? O sea, como esta fase que también para ustedes va a ser un aprendizaje, para nosotras, ¿no? Pero para ustedes también, les va a permitir aceitar como el proceso, ¿no? De lo que va a ser en algún momento la versión definitiva o el sistema, el dispositivo definitivo de esto que mencionaban Valeria y Laura, ¿no? Que es el screening y posteriormente en algún momento la entrevista con el profesional de psicología, ¿tá? Entonces también nosotros consideramos que a ustedes les puede servir y puede ser un insumo importante que a partir de lo que nosotras detectemos y derivemos, ustedes puedan atender con suficiente oportunidad, ¿no? Adolescentes que estén en riesgo emocional, ¿verdad? Esto es algo muy importante, también lo mencionaba Valeria, o sea, la OMS recomienda poder hacer valoraciones como extensivas, ¿no? De salud mental a adolescentes, justamente para prevenir y no llegar cuando los casos están en un nivel de gravedad muy importante, ¿sí? Y bueno, también van a recibir capacitación tanto de la administración del screening como esto que yo les planteaba, los talleres, ¿no? Problemáticas detectadas en los adolescentes a través de las respuestas o algo que de repente para ustedes pueda ser un interés específico. O sea, si a través, por ejemplo, de este proceso del pilotaje ustedes nos plantean en algún momento de repente que, bueno, alguna problemática que para ustedes es relevante, que capaz que nosotros no lo evaluamos en el screening, o sea, no está pensada o incluye en el screening, pero resulta de interés para ustedes, nosotros podemos pensar de repente en armar algún taller, algún intercambio con ustedes, ¿no? O con adolescentes de su programa de atención, ¿tá? Bueno, por ahí lo dejaría. Bien, bueno, los saludo y les agradezco a todos el estar hoy aquí y el participar en esta fase del proyecto. Lo que les voy a compartir ahora es cómo nosotros montaríamos la encuesta, o sea, cómo la vería el adolescente y el adulto, en los casos de los menores de edad, el adulto responsable. Nosotros montamos toda la encuesta, ahí se ve, ¿verdad? Bien, montamos toda la encuesta en una plataforma, que es la plataforma Qualtrics, que se usa muchas veces para hacer este tipo de estudio, que tiene bastantes garantías en términos de seguridad de los datos, y que permite que en un dispositivo tipo celular, tablet o eventualmente una computadora, la persona pueda loguearse a través de un código QR o de un link e ingresar a la encuesta y verla así como se las estamos presentando ahora. Aparece una primera carátula y una primera pregunta que según la encuesta está armada con una lógica de respuesta en función de la respuesta anterior, digamos, ¿no? Si un adolescente dice que tiene 18 años o más, entonces ya directamente lo manda a el consentimiento informado para mayores de edad. Si en la pregunta anterior se hubiese marcado la opción no, lo iba a derivar al consentimiento que tiene que firmar el adulto responsable. Aquí aparece el consentimiento informado con todos los datos donde se explica
para qué estamos haciendo esto, quiénes lo estamos haciendo, qué le implica a esa persona completar esto y qué es lo que eventualmente podría ocurrir. Hemos marcado aquí que todas las respuestas son de respuesta obligatoria para no tener datos faltantes que luego puedan ser importantes, sobre todo en los casos en los que sí o sí tengamos que contactar a un adolescente porque está en una situación de mucho riesgo. Y si la persona dice que no, le va al final de la encuesta y le agradece por su interés en este proyecto, pero no pasa nada más. Pero si dice que consiente participar, entonces ahí sí se le empiezan a presentar las preguntas de tipo sociodemográfico, voy a marcar así al azar alguna, y las preguntas del screening. Las preguntas del screening son, en principio, 25 preguntas de un instrumento que es ampliamente utilizado, que es el SDQ, que evalúa recursos de prosocialidad de los adolescentes, sintomatología de tipo internalizante y externalizante, ahora se los vamos a mostrar, y luego de que se termina con esa parte, no voy a marcar todas las respuestas porque les voy a hacer perder mucho tiempo, pero sí quiero llegar a acá. Este es el primero de los cuestionarios, para que puedan ver cómo son los cuestionarios. Los cuestionarios tienen todos más o menos la misma lógica. Una introducción con la consigna y después preguntas con opciones de respuesta donde solo es posible marcar uno. Aparecen primero los ítems del SDQ, después 5 ítems que corresponden a la escala de riesgo suicida, donde se pregunta por autolesiones, ideación e intentos. Después 5 preguntas del índice de bienestar de la OMS. Y después otras preguntas sobre síntomas psicopatológicos y recursos de los adolescentes, que en realidad nosotros estamos usando solo durante el pilotaje para luego tener un instrumento que nos permita hacer análisis de validez convergente y demás, para hacer los análisis psicométricos, digamos, que tenemos que hacer con esto. En la versión final del screening van a ser solamente 35 ítems, o sea, el tiempo de administración en la versión final va a ser bastante más breve. Cuando la persona va marcando, le deja ir avanzando y llega un momento en donde aparece, como decía Ana hace un ratito, una única pregunta abierta donde el adolescente puede plantear ahí si tiene alguna duda, alguna pregunta. Nuestra idea es, como les comentábamos recién, periódicamente estamos planificando algo así como por lo menos 2 veces por semana, ingresar a la base de datos y estudiar si hay algún adolescente que esté en una situación que nosotros consideremos que pueda ser de riesgo. Y ocuparnos nosotras de contactar a ese adolescente, contactar al adulto responsable, que le estamos pidiendo ahí datos que son obligatorios de completar, para plantear el tema y de alguna manera acompañar en la consulta con el prestador de salud y darle seguimiento a que esa consulta efectivamente se haya efectuado. Luego nosotros, cuando finalicemos esta parte de toma de datos, vamos a tener información que les vamos a presentar, seguro a ustedes, en forma global, y también podemos desagregarla por centro de salud, por si ustedes quisieran tener esa información un poquito más desagregada. Lo que sí necesitamos de alguna manera, porque esto, el QR, el link, está todo fantástico, pero tiene que haber una persona que de alguna manera se acerque a ese adolescente, y en los casos en que sean menores de edad, al referente adulto, para que pueda ingresar, que tenga acceso, ¿no? Y explicarle un poco mínimamente y brevemente para qué estamos haciendo. Creo que eso muestra un poco, después se lo vamos a pasar y les vamos a pasar todas las consignas y todo más detallados los materiales, pero creo que podemos abrir ahora, díganme Laura y Valeria, podemos abrir ahora el espacio como para las consultas y preguntas que tengan ustedes o las cosas que quieran plantear respecto a esto, cómo lo ven y demás. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana y Cecilia. Yo quería hacer 2 aclaraciones porque sé que muchos de los que están ahí se lo están preguntando
y es por qué pedimos el consentimiento del adulto referente. En los menores de 18 años se pide en esta instancia el consentimiento del adulto referente porque se trata de un proyecto de investigación. Entonces, eso desde el punto de vista ético es imprescindible. Cuando este screening se realice en la consulta médica o en la consulta psicológica, allí quien va a consentir es el adolescente, porque van a ser siempre mayores de 15. Pero en esta instancia de investigación se requiere la firma y el consentimiento del adulto referente. Ese es el motivo. Y lo otro que les quería contar es que la JUNASA, que es quien va a instrumentar todo esto de la consulta obligatoria, la inclusión en el PIAS y todo lo demás, ya tuvo reunión con los prestadores, que lo que hicimos fue intentar que todos los desarrollos tecnológicos que tuvieran que ver con este proyecto se pudieran hacer desde el propio ministerio y que los prestadores no tuvieran que realizar ninguna erogación, ningún gasto en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, y que solamente dependa de ese funcionario que se va a encargar, el que habló Cecilia, ¿verdad? Y que habló Anita, solamente eso, toda la parte que es desarrollo tecnológico, o sea, cómo pasan los datos de la encuesta a la historia, cómo los ve el profesional que luego realice la consulta, todo eso se va a desarrollar desde acá. Ahí eso está en consultas y en conversaciones entre los responsables de los prestadores, directores técnicos, gerentes y eso, y la JUNASA. Y lo otro es que esta consulta psicológica se va a realizar no conjuntamente con la consulta médica, que esa es otra cosa que los directores técnicos hicieron mucho hincapié en las reuniones con la JUNASA. Es decir, no es que tenga que haber un psicólogo las 24 horas del día para hacer esta consulta a todos los adolescentes, sino que una vez que se instrumente en el segundo semestre, el adolescente va a consulta médica para su carnet de salud, y allí se le ofrece esta consulta psicológica, que es gratuita y para la cual va a tener que agendarse en otro momento, que luego se estructurará qué plazo tiene para realizar esa consulta. Y es en ocasión de esa consulta psicológica que va a llenar el screening, no es durante la consulta médica, una vez que se instrumente. Por eso quiero dejar bien en claro que son dos instancias distintas. Una es esta validación del screening, que es un proyecto piloto y que es un proyecto de investigación, y otra es la instrumentación y ejecución de la consulta psicológica obligatoria en la consulta de los adolescentes. Por eso quería dejarlo bien clarito. Que ya se lo tuvimos que dejar bien claro a los responsables de los prestadores con la reunión con la JUNASA. Pero eso ya estaba saldado. Así que bueno, tienen la palabra. Vayan levantando. Hay una pregunta, perdón, Laura, en el chat hay una pregunta, bueno, una pregunta no, hay un comentario que dice, en general los adolescentes mayores de 15 años concurren sin adulto responsable y menos los de 18 19 años. En realidad los de 18 19 años no necesitan el consentimiento del adulto. Si tienen 17 o menos, sí necesitan para esta fase, para la fase del piloto, nosotros sí necesitamos, porque fue condicional del Comité de Ética, decir que hubiera un adulto responsable que dijera que consentía en que su hijo o hija participara del proyecto. ¿Sí? Pero si tiene 18 o 19 años, no, por supuesto. Sí, eso no hay, sí tiene que haber un adulto referente que firme, que consienta, que firme el consentimiento. Consulta, pero en ese caso el adolescente va a estar en la consulta, en esta etapa piloto, ¿no? El adolescente va a estar en la consulta, no va a estar con él, o está con el padre, y en el mismo link donde va a ingresar el adolescente, ahí va a poner que está consintiendo el padre. No es que tenga que el padre entrar a otro... No, en ese mismo momento. O sea que en esta instancia, si no tenemos padres responsables, esos chiquilines no van a poder cargar la encuesta. No, por eso ahí es importante que haya una persona que pueda preguntarle a ese adolescente que está allí cuántos años tiene y ahí ver si tienen menos de 18 años, si vino solo, en realidad ni se lo ofrece, porque no va a haber, salvo que te diga mi papá está, no sé, sacando remedios a la farmacia, yo qué sé, no sé, y que vaya a aparecer, pero
Si dice que sí, porque está algún adulto referente con él, entonces se le da el QR, primero lo tiene que ver el adulto, y una vez que el adulto firma, entonces ahí le va a aparecer un cartel al adolescente que dice, a partir de ahora, eres tú el que tiene que contestar el resto de la encuesta. Entonces ahí el papá ya no tiene que hacer nada, y el resto de las preguntas las completa solo el adolescente. Y la otra pregunta que tengo, capaz que lo dijeron y no escuché la primera parte. Esta etapa piloto, ¿de qué fecha a qué fecha se va a estar realizando? Bien, nosotros tenemos la ilusión de tomar datos, si se puede, a partir de la semana que viene o en 10 días. Y la verdad es que necesitaríamos, para cumplir con los plazos, lo comentaron antes, este proyecto recibió financiamiento de la ANI, y eso estamos sujetos a un calendario que nosotros tendríamos que poder cumplir, y la fase de análisis de todos los datos nos va a llevar un tiempo, y el armado del manual y todo lo demás. Entonces, nosotras necesitaríamos tener toda la toma de datos finalizada en mayo, fines de mayo idealmente. O sea, lo que queda en marzo, abril, mayo y eventualmente junio. Por eso, ¿Estos bueno, 2000 adolescentes quieren tener hasta en mayo? Sí, para junio. Para junio. La ventaja es que ustedes son un montón. Pero tenemos el problema de esa Eso, franja. digo, y hay más gente que se ofreció. Tenemos problema de la franja etaria que van sin los adolescentes, sin los padres. Que eso nos limita muchísimo, ¿no? Una preguntita. ¿Y podría ser una posibilidad que una vez que el adolescente se agende a la consulta, se le pueda enviar el formulario por mail y lo realice en domicilio previo a la autorización de los padres y después concurra a la consulta con eso? Porque yo también veo como una gran debilidad el tema de que concurren solos, más a partir de los 15, porque capaz que a partir de los 12 sí van acompañados por los papás, pero a partir de los 15 los veo complicados. Entonces se me ocurrió eso, quizás mandarle el formulario previamente a domicilio y que lo traiga como tarea hecha en su casa, pero no sé si eso es posible. En realidad posible sería, lo que pasa es que nosotros ahí no tenemos forma de saber si efectivamente el adulto fue el que dio el consentimiento. Porque si ese link o ese formulario se le envía al adolescente, el adolescente puede decir, sí, soy mi padre y firmo y digo que sí, completo todo, y en realidad luego eso puede ser un problema. Si tuviésemos alguna forma de saber que efectivamente fue el adulto el que sacó la consulta y a quien se le está enviando el formulario es al adulto responsable, ahí podría llegar a funcionar, pero no sé si eso es viable de resolverlo, digamos, si no les genera a ustedes también una complicación de estar verificando que quien recibió inicialmente, en los casos de los menores de 18 años, el adulto, el formulario fue un adulto. Perdón, hay otra posibilidad, que es cuando el adolescente saca la hora para la consulta, cuando se le envía el recordatorio o cuando que tenga un espacio que diga que se está realizando una investigación, no sé qué, y que estaría bueno que viniera con un adulto para poder participar de esa investigación. Eso podría ser una opción B. Sí, estoy pensando ahora, Laura, a raíz de esto que dices tú, que lo que podríamos hacer es enviar solo el consentimiento del adulto en esos casos y que venga firmado. Entonces, que el adolescente venga con, claro, lo que pasa es que eso le implicaría una complicación que capaz que es imprimir y venir con un papel firmado, o bueno, o generar un formato de consentimiento con firma tipo con dedo, que eso lo podríamos llegar a implementar, y que el adolescente venga y diga, mi papá me firmó esto. Y entonces ahí le podríamos dar, una vez que verificamos que ese consentimiento fue dado, que se le administre la encuesta. Eso lo podríamos, si a ustedes les parece que es viable, nosotros buscamos la forma de instrumentar eso. Eso estaría interesante. ¿Se puede? De esa forma lo veo más posible. Si no, no llegamos. La otra pregunta que yo tenía era,
si es, en qué situación, solo en los que van al espacio adolescente o a otros servicios de adolescente que tenemos, podemos captar los pacientes. Sí, sí. En cualquier servicio que atienda adolescentes, porque tal vez ahí nos ayuda mejor, porque los espacios adolescentes van en general los pacientes con mayores complicaciones. Entonces tal vez justo el screening sería bueno en la población general. Sí, por supuesto, en todos los espacios donde hay adolescentes, sí, sí. Gracias. Eso aumenta el número también, aumenta el espectro, entonces. Yo veo, sí, muy difícil el tema del consentimiento de los adultos en poblaciones de más riesgo, incluso no hay generalmente adultos que participen mucho, entonces sí va a ser lo más difícil, pero tal vez sí podemos, por medio de las consultas en espacios que atienden adolescentes, pero no en los espacios adolescentes, poder, y eso implica una mayor difusión en los técnicos. Sí, una cosa importante es que el hecho de que una vez que se instrumente y se ejecute la consulta psicológica, no es condición para la obtención del carnet de salud. Si el No, carnet de no. salud, el centro lo va a tener igual, haga o no haga, acepte o no acepte la consulta psicológica y por supuesto acepte o no acepte la participación en esta investigación. Sí, ¿Ya? sí. Y una cosa importante que digo, si bien está pensado en forma bastante universal, solo el hecho de que lo que tú decías, ¿verdad? Que sea, que se le ofrezca cuando va a la consulta, eso implica que ya ahí tenemos un sesgo, porque digo, son los adolescentes que van a consulta. ¿Y por qué van a consulta y a pedir el carnet? Porque están escolarizados, o porque van a un club de fútbol, o porque juegan al voleibol. ¿Ah? Pero ya tenemos un montón de adolescentes que no hacen ninguna de esas actividades que están por fuera de esto. Bueno, eso pensarlo desde otro punto de vista. Tal vez el otro lugar que podemos tener un sesgo mejor en eso es las consultas ginecológicas o las puertas o En las puertas. cualquier consulta, no hay necesidad de que sea en la consulta médica. No, puede ser al deportólogo, yo qué sé, o al No, el ginecológico o en la puerta de emergencia sería más fácil porque no, generalmente, bueno, pues por cosas puntuales y muchos ahí captamos población que no está escolarizada. Sí. Sí, es en cualquier espacio donde esté el adolescente. Cualquiera, por ejemplo, en el servicio de psicología, el adolescente va a consulta, en la primera consulta de repente ya se podría plantear la posibilidad. Sí. Es más, la encuesta tiene un par de preguntas de si está o no en tratamiento psicológico o psiquiátrico y si recibe medicación. Así que están incluidos, sí, ningún problema. María, si tenía que ser de pediatría, no, en esto, tenía que ser médico y después pasar a psicología, bueno, no, del servicio de psicología ya podría estar. Bárbaro. Por eso, ese sesgo está incluido en la encuesta, si está o no en tratamiento. Perfecto, gracias. No, por favor. Una pregunta. A mí me queda claro prácticamente todo, por suerte, pero ¿cómo va a llegar el QRS a nuestra institución? ¿Por medio de qué? Eso no lo sé. ¿Cómo lo tenemos que instrumentar? Eso nosotros, una vez que sepamos quiénes son las personas, digamos, referentes en cada institución o quiénes son las personas que de alguna manera van a poder impulsar que los adolescentes tomen contacto con la encuesta, nosotros les vamos a enviar tanto un QR que se puede escanear como un link, porque capaz que no tienen escáner de QR en el celular o algo, y sí un link que puedan escribir, vamos a intentar que sea lo más sencillo posible, como para que la persona pueda ingresar directamente a la encuesta. Pero eso se los vamos a enviar. Nosotros. Muy bien, muchas gracias. El QR también se puede imprimir y ponerlo en un cartel. Yo quería comentar, seguir lo que dijo la doctora Cabrera, que concuerdo con ella,
para evitar sesgos, ¿no? Porque si decimos consulta ginecológica son mujeres y en la mayoría de los casos son las que más consultan. Me parece interesante lo que dijo Ana en relación con emergencia, entonces tendría que ser como a los médicos de emergencia. Y en particular, a los médicos de emergencia ya no son pediatras, porque entre 15 y 19 años no son los pediatras los que ven. Entonces acá también hay un cambio, ¿no? Y estoy de acuerdo con Ana que, bueno, ahí ampliamos, porque todos esos que no consultan en ningún lado, sí pueden consultar en emergencia por infinidad de motivos, digo, desde heridas, fiebre, gripe, lo que sea, ¿no? Me parece que eso para la instrumentación es súper importante. Y en general, tú lo dijiste, Laura, es esa población que no está en ningún lado, ¿no? No se sabe nada de ellos, son los que menos consultan. En particular, en la consulta psiquiátrica, porque ya los traen arrastrados, porque su vida realmente ha tomado otro rumbo, ¿no? Entonces me parece importante ver, digo, si es un screen. Ay, sí. O que consultan medicina, urología, digo, realmente consulta menos, digamos, por lo menos en los servicios psicológicos son bastante reacios a aceptar tratamientos tanto psicológicos como psiquiátricos, y después sabemos que son los que más digamos, consuman los suicidios, por ejemplo, o los accidentes graves, los consumos, bueno, en fin. Voy a hablar toda la psicopatología del varón adolescente. De todas formas, no olvides que tanto en lo que tiene que ver con siniestralidad, como digo, en emergencia, ¿no? En ingresos a emergencia por siniestralidad, o por consumo, o por intento de autoeliminación, eso corre por una vía diferente, que hay decretos específicos de que deben concurrir a la consulta psicológica. ¿Ah? La finalidad de este screening es llegar antes. Sí. Exacto. Por eso, como es llegar antes, que no. Hay decretos específicos cuando llega un adolescente con sustancia, con alcohol, entonces ahí esto va a correr por otro lado. Pero en realidad, es eso, exacto, llegar antes. Esto es ver a la población que no va a emergencia, que no está en atención. Bueno, ¿qué es lo que le pasa realmente? No va porque no necesita, o no va porque no tiene opción, qué barbaridad, opción, o porque no quiere, o porque se siente discriminado por ir a una consulta de salud mental. Entonces, va por ahí esto también. ¿Puedo plantear una cosa? Perdón, una pequeña pausa. Que se queden tranquilos los que se están por ir. Esto está siendo grabado, y toda la información la vamos a enviar. Y alguien estaba preguntando algo. Ay, se me fue para arriba. A ver si puedo. Hace rato estaban preguntando. Esto ya lo contestamos. A ver, lo que mientras Estabas preguntando por el contexto, Valeria, por el contexto en el que se administraría esto. En realidad lo que pasa es que ahí capaz que es importante insistir en la distinción entre que esto es una fase piloto, que lo que nos va a permitir a todos nosotros es mejorar, ver si estos instrumentos realmente nos sirven, tienen sensibilidad suficiente, ayudan a discriminar bien entre las personas que tienen una situación de riesgo mayor que otras. Nosotros lo que estamos queriendo hacer con esta fase, que tenemos hasta mitad de año y luego los análisis, es mejorar lo que luego se va a aplicar, ahí sí, en el contexto de la consulta psicológica. Por ahora no es en el contexto de la consulta psicológica, porque a este screening no va a seguir naturalmente el contacto con un psicólogo. Eso todavía no está implementado. Entonces, por ahora lo que necesitamos es solicitarles a ustedes apoyo en poder lograr esos datos que nos permitan mejorar este instrumento, hacerlo un buen instrumento, que sea útil para los adolescentes, para las familias, para ustedes, que sirva realmente
para lo que sí se va a implementar, como dijo Laura, que va a implementar el Ministerio un poco más adelante, que es esto de la consulta en salud mental adolescente. Por eso, este es un proyecto que tiene principio y final y que se va a realizar en determinados tiempos, que están determinados por el tiempo que tienen ustedes, por la ANI, y por el tiempo que disponemos, que tampoco podemos estar 2 años buscando datos. ¿Ya? Y en cambio, la consulta psicológica obligatoria para los adolescentes en el contexto del control de salud, esa va a ser permanente. ¿Por qué? Porque eso está financiado por un aumento de la cápita que se paga, porque eso va a estar incluido en el PIAS, y eso tiene continuidad en el tiempo, porque está financiado por la ley, perdón, no es el proyecto de salud mental, ¿verdad? Que se aprobó con la rendición de cuentas y que tiene financiación de aquí en adelante. No es por 1 año ni por 2, es de aquí en adelante. Hasta que alguien la cancele, ¿no? Digo, que nunca se sabe. Pero esperemos que no. ¿Ah? Pensando en la captación, una propuesta. Uno de los puntos tal vez de más acceso general son los despachos. Entonces a veces tenemos la sala de espera de la consulta, pero tenemos la sala de espera de los despachos, que ahí, o sea, cuando los chiquilines van a pedir la consulta a cualquier cosa. Ah, Claro. bien. Por eso te vi con la cara, pero Está bien. pensando en la línea de Bien. asistencia, ¿viste? Desde que ingresa al servicio hasta que se va. Entonces, tal vez ese es un lugar más abierto, y el planteo sería, no sé si la institución, no sé que ustedes hablaron con los prestadores, tal vez tener una persona que están, como se hacía en otros, se acerque a los adolescentes y le diga, estamos haciendo esto, ¿te interesa? Y ver, eso implicaría tener una persona haciendo esa encuesta, pero Administrativo, por ejemplo. exacto. Esa financiación, hablando bien en plata, ¿no? Está planteada para que ayuda el proyecto económicamente a las instituciones por esas horas de trabajo, porque nos van a plantear eso. Yo hablando en criollo. En realidad no, está planteado que sean las propias personas que están trabajando en el espacio quienes den esa información. ¿Ah? Porque además en el despacho yo no sé si, no sé, Por ejemplo, nosotros tenemos el donde despacho. tienen que ir a pedir, o sea, que van personalmente a pedir el turno. Claro, muchas veces No, pasa pocos. eso. Claro, nosotros tenemos un despacho exclusivo para pediatría, por ejemplo, en en una de nuestras sedes, en el horario, y van a veces por otras cosas. Pero en ese despacho, sí, van todos los días gente, ese despacho de pediatría. Evidentemente que el ser de pediatría llega hasta o a un poquito más de los 16 años. Nos queda, y ahí en ese caso la persona de despacho, que es una administrativa que está solo para eso, podría tal vez proponer, y ahí tendríamos que hacer una cadena tal vez con una enfermera para que le explique bien las cosas, pero Gente ahí podría imprimirse, o sea, podría manejarse que se imprima una información que se le brinde al adolescente, que es donde se le diga, mirá, se está haciendo esto, ahí va, tal requisitos, vez como una impresión para invitarlos a esta. ya que cuando Exacto. vengan a la consulta, vengan con su adulto referente. Exacto, y que bueno, y que si les interesa podemos facilitar. Sí, ahora Es la difusión del proyecto para llegar a más chiquilines, si es posible. vamos contestando algunas de las preguntas también. Preguntaron cuántos prestadores están participando. Al momento confirmados son 9, pero sabemos que hay entre 5 y 7 que están entusiasmándose ahora. En tratativas con sus respectivas direcciones técnicas. Y preguntan de vuelta cuántos adolescentes estiman que participarán. Son 2.200 en total lo que se necesita. Después preguntan también si se puede promocionar por las redes de cada prestador este proyecto, ¿no? Y en qué consiste la invitación al adolescente a participar, por supuesto. Y tenemos flyers, ¿no? O lo hacemos. Sí, si es posible, si yo no sabía que esto era una posibilidad, pero si
hay prestadores que tienen esa vía de contacto con sus usuarios a través de alguna red o mailing o lo que sea. Nosotros lo que podemos hacer es una adaptación del screening para que en los casos de los menores de edad la firma del consentimiento informado del adulto no sea con un clic, que el clic lo puede dar cualquiera, sino que sea con una firma. Si el adolescente falsea la firma y pone la cédula del padre y todo, bueno, ahí de alguna manera ya no se escapa, digamos, ¿no? Ahí nosotros llegamos hasta un punto, digamos, pero sí creo que tiene como otra garantía el hecho de no es un clic consiento o no consiento, sino que la parte de consiento, ese adulto tenga posibilidad con el dedo en el celular o en la pantalla o con el mouse, poner su firma, ¿no? Y decir si esto vale como consentimiento. Podemos tener como dos versiones de la encuesta, la que es con y supone un adulto referente. Estamos hablando siempre para los menores de 18, ¿verdad? 18 y 19 no corre nada de todo. Pero podemos tener una versión de la encuesta que sea adulto referente presente, que apriete el clic sí consiento que mi hijo participe, y podemos tener otra versión que pueda ser difundida a través de, por ejemplo, las redes sociales de los prestadores, que implique una firma de consentimiento informado un poquito distinto. Si les parece, nosotros ya nos ponemos a armar eso para iniciar por las dos vías, porque podemos, incluso, a ver, nosotros estamos acá haciendo mucho foco en lo que tiene que ver con las propiedades psicométricas de estos instrumentos. Pero también hay un aspecto que no es menor, que tiene que ver con la viabilidad de administración de esto hacia adelante, digamos, ¿no? El empezar a ver qué tan viable o no es hacerlo con una persona referente en ese mismo espacio, primero que lo completen en sus casas, cuando solicitan la hora, todo eso también puede ser información que nosotros podemos analizar luego con ustedes y que ayude a tomar decisiones hacia adelante que lo hagan sostenible. Y además el ministerio también puede hacer una difusión, digo, de que se inicia la recolección de datos, que está apoyada, que es un proyecto propio del ministerio, donde el ministerio participó ampliamente. ¿Hace cuánto? ¿Hace 2 años? Vale. Y sí, 2 años. 2 años llevó este diseño. Digo, yo lo agarré un poco tarde y ya casi terminado, pero En realidad en 2021... estos últimos meses fueron sumamente intensos. ¿Ah? Y bueno, digo, desde el ministerio también podemos hacer, digo, refrendando que esto es un proyecto que tiene gran interés nacional y que está comprendido dentro de todo el proyecto de salud mental para cuidar justamente la salud de los adolescentes. Así que en eso, y que, por supuesto, permitir que las instituciones lo distribuyan o no me sale, hagan propaganda, digamos, de que este proyecto es... Lo difundan. Gracias, lo difundan en sus redes sociales, que sabemos que es donde andan los adolescentes. Ana. ¿Quién? Ana Cabrera. Hay otros compañeros antes. Hay otros compañeros antes. Yo después pregunto. Ricardo. Lorena. Sí, hola, yo tengo, a partir de lo que vengo comprendiendo, veo que la aplicación del screening, en primer lugar, se va a realizar en todos aquellos ámbitos donde concurran adolescentes. Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Sí. El mismo va a implicar el consentimiento tanto del adolescente como del adulto, de acuerdo a la edad también que tenga, ¿no? La aplicación del screening no necesariamente tiene que ser en el momento de la consulta, o sí, eso no tiene por qué ser, o sea, se da delante del médico el consentimiento del adulto o delante y después puede continuar independientemente. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente delante del médico, delante del funcionario administrativo, por ejemplo. Bien, bien. En la sala de espera. En la sala de espera. El segundo aspecto que me preocupa es viendo un poco lo que ha significado después de la pandemia, la demanda de atención en el área salud mental,
¿no? Que ha crecido notoriamente y ha saturado de alguna forma todos los servicios que tenemos tanto de psiquiatría como de psicología, es evidente que el screening evidentemente va a detectar muchos factores de riesgo y éticamente va, como decían ustedes en la presentación, a generar coordinaciones que me preocupa Se puede qué responder. respuesta podemos brindar a esa realidad con un servicio bastante saturado. Esa es la preocupación de la posible repercusión que pueda traer en cuanto a satisfacción de la meta que tienen, que es que pueda acceder rápidamente a un servicio adecuado. Esa preocupación me viene como para que tengan en cuenta que ya hay servicios saturados, ¿no? Que son áreas que habitualmente requieren y demandan mucho, tanto padres como en menor proporción los jóvenes, pero sí los padres, y eso representa para las instituciones pensar en más recursos humanos. La idea del screening es justamente dentro de estos servicios saturados poder discriminar cuáles son los pacientes que realmente tienen que recibir atención en forma urgente. Emergente, urgente o a la brevedad. ¿Ah? Y que esos pacientes tengan prioridad en la agenda. O incluso que deban ser derivados a la emergencia. Esa es la idea. Esa es la idea para, que se va a tener en cuenta durante el screening, obviamente, porque no vamos a dejar a ningún adolescente de riesgo sin atención, pero esa es la idea para después, para cuando se realice la consulta psicológica en el contexto de la consulta médica anual. Y con respecto a los recursos humanos, bueno, sí, eso es una problemática que está en todas partes. Es decir, hay poca, no sé si hay poco personal. En realidad no es una cosa que esté demasiado determinado si son pocos los psiquiatras. Los psicólogos no son pocos, no, son un montón. Quizás están o mal distribuidos o están atendiendo personas que en realidad no necesitan ser atendidas urgentemente. Y eso es lo que se trata de discriminar con este screening. El otro tema vinculado a la asistencia es si esa asistencia urgente va a ser con... Hay cosas que no se pagan, pero hay cosas que sí se tienen que pagar. Y ahí tenemos, cuando se requiere una psicoterapia, en nuestra sociedad por lo menos, en nuestro servicio, muchos abandonan por temas económicos. Y ahí es un problemón. Sí, eso, eso por ahora, eso está instrumentado por la vieja ley de las prestaciones de salud mental, donde lo único gratuito es el modo 1. Pero creo, pero entran adolescentes en el modo 1. Sí, pero no quieren ir. La accesibilidad. O la... De cualquier manera, hay ahora un descenso del copago con esta nueva, con el tema del proyecto de salud mental de la rendición de cuentas, donde hay un descenso del copago en personas que estén en riesgo. Eso ya está. Y un descenso de la gratuidad de la medicación. Sí, en algunas. En algunas medicaciones, sí. Exacto, algunas medicaciones. Eso sí, por supuesto, para mejorar el acceso. Pero... Perdón, Laura, te quería complementar con algo, ¿no? Que después con una segunda reunión que nosotros estamos planteando, o sea, con los referentes que ustedes designen, nosotros les vamos a compartir cuáles son los criterios justamente que nosotras consideramos, ¿no? Para este plan como de derivación. O sea, obviamente tratamos como de pensar como en situaciones bastante graves o bastante críticas, ¿no? O sea, como realmente decir, bueno,
Por ejemplo, ¿no? Un adolescente que está en riesgo de autoeliminación. Bueno, es un adolescente que sí o sí tendría que consultar, ¿se entiende? O sea, establecimos unos criterios también considerando esto, ¿no? Nosotras conocemos el sistema de salud también, ¿sí? Digo, como usuarias, pero también yo, por ejemplo, trabajé muchos años en uno de los prestadores, ¿no? Junto con Valeria, entonces conozco estas dificultades también en el acceso, ¿no? Las listas de espera. Entonces, en eso tratamos de hacer un balance, ¿no? Porque o sea, consideramos que si bien podíamos haber detectado e incluido en un bolsón a una mayor cantidad de adolescentes, también es como decir, bueno, la realidad de repente no puede acompañar, ¿no? A que haya un enorme número de adolescentes consultando y que también éticamente no se considera, ¿no? Aceptable preguntarle a alguien, detectarlo y dejarlo sin ningún tipo de atención o acompañamiento, ¿no? Entonces el balance no es fácil. Nosotras tratamos de establecer algunos criterios que de repente los podemos revisar con algunos de ustedes a ver qué les parece, ¿no? Si son ajustados o no son ajustados o habría que modificarlos de alguna manera. Exacto, nosotros les vamos a pedir a ustedes que cada servicio que va a participar en este piloto designe un responsable que es el que va a interactuar, digamos, y que va a estar a cargo. Y bueno, vamos a hacer una nueva reunión probablemente la próxima semana, también por Zoom, digo, no se asuste que no tienen que venir, para ajustar estos criterios justamente y también plantear, bueno, cuál va a ser la fecha de inicio, la fecha de finalización, cómo se va a llevar a cabo el control del número de adolescentes que van, qué instrumentos son los que tienen que tener acceso, y conversar un poquito de este tema de la distribución a partir de las redes sociales y los flyers, la información que pueden tener en los mostradores de los diferentes servicios de salud. ¿Ah? No hay que olvidarse, a pesar de que hay mucha red, pero también existen los mostradores. O los despachos, como decía la doctora. ¿Ah? De eso no hay que olvidarse. Y bueno, que hay muchas personas que aún siguen pidiendo el número por teléfono, por ejemplo. Entonces, de pronto tendría que haber un sistema donde se informe de toda esta movida. Igual el ministerio, es decir, vamos a intentar que desde comunicaciones se promueva esto, se diga quiénes son los prestadores participantes, a quienes también se les va a hacer, eso es una cosa importante, ¿no? Un reconocimiento por haber participado, digo, si lo que van a tener, si bien no les podemos dar ningún premio en metálico, pero sí les vamos a poder dar, bueno, el reconocimiento que se va a realizar en el ministerio por haber participado, en nuestro profundo agradecimiento, pues sabemos las dificultades que tiene. Yo trabajé hasta hace poco más o menos de un año en uno de los servicios, así que yo conozco de primera mano, y estaba del otro lado hasta hace poco, así que conozco de primera mano las dificultades que puede haber. Así que bueno, el hecho de que haya 9 de ustedes acá y que haya 5 más, la verdad que no pensábamos que hubiera tanta convocatoria, y estamos ultra contentas. Vamos a ir resolviendo los problemas para que todo pueda salir lo mejor posible. Quería hacer una pregunta. Dale. Respecto a cómo se va a manejar la información cuando se detecte algún riesgo. O sea, el resultado del screening va directo al ministerio y el ministerio nos avisa a nosotros, los pacientes que están en riesgo. ¿Cómo va a ser? No, de momento, mientras que esta parte que es lo correspondiente a la investigación esté en marcha, el equipo de investigación únicamente va a tener acceso a esa base de datos que se va generando cada vez que un adolescente completa el screening. Nosotros vamos a estar entrando periódicamente a esa base de datos con estos criterios que recién comentábamos que tenemos establecidos y que fueron muy discutidos y muy apoyados en literatura y todo lo demás, como para decir, bueno, acá puede haber situaciones de riesgo. Nosotras vamos a contactar a ese adolescente personal por el teléfono, a ese adolescente y al adulto referente, y vamos a hablar de los resultados y lo vamos a derivar al prestador de salud. Lo que sí, vamos a hacer luego una nueva llamada al adolescente del prestador de salud para ver si pudieron concretar o no esa primer consulta,
Y luego, eventualmente, en caso de que veamos que hay alguna dificultad importante en algo de todo eso, nos contactaríamos con el prestador. Pero en principio nosotros nos vamos a encargar de hacer esa llamada, esa instancia de devolución, esa nueva llamada de seguimiento para asegurarnos que se acercó al servicio de salud. Insisto, porque estamos pensando en situaciones de riesgo, ¿no? Situaciones que realmente ameritarían una consulta en puerta de emergencia o por lo menos una atención en pocos días con el prestador de salud. Gracias. Tal vez sería, perdón, Lorena, tal vez sería interesante poder avisarnos también a nosotros cuando ustedes lo captan, porque esas cosas nos ayudan cuando tenemos muchos lugares, centralizar la información puede ayudar a que si vienen por otra cosa que estemos captándolo, porque tal vez vienen por otra cosa y no por esa situación, y esto es en función del paciente. Entonces, como una alerta, tener una alerta de ese paciente, tal vez es posible plantearlo desde el registro administrativo. Eh, Eso era lo uno. Yo estaba pensando muy matemáticamente. Te contesto eso, y es que en este momento esto es una fase de investigación. Por lo tanto, eso se va a hacer desde el equipo investigador y en referencia al prestador. Luego, cuando esta consulta sea la consulta obligatoria en el contexto del control anual, allí se va a establecer, por supuesto, el contacto con el, digamos, con el referente médico o con el profesional de la salud que esté a cargo. ¿Ah? Digo, por supuesto que sí, esto es, una de las cosas es esa, es el ida y vuelta. Pero me parece que en este momento tenemos que hacer esa parte para que no pierda credibilidad la herramienta, porque no solo tiene que servirnos a nosotros, sino servirnos y al país, sino a la persona en especial. Y el compromiso de quererlos cuidar, de que estamos disponibles o que estamos atentos a ellos, creo que es una buena señal. Y lo otro que, si haciendo matemáticas lineales y muy guarangas, si somos más o menos 10 prestadores, serían aproximadamente que necesitamos 20 pacientes cada uno. ¿Está bien el cálculo? 200 pacientes cada uno. 200, ojalá. Perdón. 200 pacientes cada uno, pero de cada edad serían 15, 40. 16, 18, 19. 40 pacientes cada uno. 40 de cada edad, más o menos, para tener nosotros más o menos una referencia. Nosotros somos una institución muy pequeña, hay instituciones mucho más grandes y tal vez podemos entender bien. Pero los 200 que están que son los pacientes que están en atención psicológica y psiquiátrica, tal vez ahí es más directo poderlos conseguir, porque como están en tratamiento, tal vez podemos planificar mejor eso. No hay un número específico para cada prestador. No, vamos Se van a ir no. sumando todos, o sea, no es que cada prestador necesite 200. Eso quédate tranquila, porque está en relación también con el tamaño. Ni tampoco, para nada, nosotros les vamos a pedir que ustedes se ocupen de asegurar que hay de todas las edades o de todos los géneros, eso es algo que en la muestra final nosotras tenemos que cuidar para ver si el screening funciona igualmente bien con personas de 15, con personas de 19, no sé, pero eso es algo que nosotras vamos a tener que ir manejando a medida que se vayan acumulando los datos, de asegurar que tengamos más o menos representadas todas las edades, los géneros y demás. Obviamente que cuantos más casos consiga cada prestador, muchísimo mejor, porque, digamos, si nos pasamos de la cantidad no pasa nada, idealmente. Nosotros no les vamos a pedir, si superamos este número mínimo de 2000 que hemos establecido, no les vamos a pedir que sigan tomando datos, va a llegar un momento en que les vamos a decir, bueno, ya tenemos la muestra conformada, podemos parar acá con esta fase y adelantar el análisis, que eso va a permitir luego darles la devolución de todos los resultados y tener una mejor versión también antes en el tiempo. Por eso me parece que la difusión del proyecto es imprescindible cuanto antes. A mí me parece que no podríamos arrancar sin tener el aval, viste, la información del ministerio. Eso nos va a ayudar a que... ¿No escuchaste en la tele? ¿No viste que estamos haciendo esto? Así que eso me parece que apura.
Disculpen que sea tan rompecoco. No, está bien, en realidad no lo habíamos pensado desde ese ángulo, digo, ¿sabés lo que pasa? A veces uno trabaja tanto en los temas que cree que todo el mundo los conoce, ¿viste? Y en realidad eso no es así. Así que agradecidísima por tus comentarios. Sí, de acá nos vamos con un montón de ideas para perfeccionar De deberes. toda la implementación. Nos llevamos el homework. ¿Puedo hacer una preguntita? A Toda la partir del año próximo, no me quedó claro, ¿la consulta psicológica gratuita anual va a ser a partir de los 15? ¿No va a ser a partir de los 12? En una primera etapa. Primera instancia. Esto va a ir como progresando. Incluso nosotros cuando lo podamos largar, no va a ser tampoco de 15-19, va a ser solo de 18-19. Porque esto va a ir siendo gradual hasta poder incorporarlo desde antes. Ese fue uno de los argumentos fundamentales en el intercambio amable de la FUNASA con los prestadores. Yo no estuve en esa instancia, pero lo que estuve fue asesorando a la FUNASA con respecto a cuáles eran los instrumentos, porque por ejemplo pensaban que tenían que tener poco menos que un psicólogo las 24 horas del día, para que cada vez que un adolescente hacía la encuesta lo atendiera el psicólogo. ¿Ah? Digo, entonces había que aclarar específicamente eso, que empieza a mitad de año, que en principio es solo de 18 a 19, que progresivamente se van a ir incorporando nuevas franjas etarias. ¿Ah? Entonces, cuando arranquemos la segunda etapa, el screening solo va a ser aplicado en forma opcional a los 18 y 19 años, no a todos. Por eso yo siempre digo, es obligatorio para el prestador ofrecerlo, opcional para el adolescente aceptarlo. Con más razón tenemos que instituirlo en áreas no exclusivas de espacios adolescentes, porque cuando uno está analizando los números en general de la consulta, esos pacientes, esos chiquilines, muchachos, muchos son padres para nosotros, ¿viste? O vienen solo a la puerta de emergencia porque en el trabajo tuvieron un accidente, ¿viste? Porque se cortaron o porque no. Entonces, con más razón me parece que tenemos que pensar en la difusión, preparar los equipos extra, ¿viste? De atención primaria, para que ellos los puedan, porque si eso necesitamos, es brutal. El tema es, para el screening me parece muy interesante. El tema es que para la consulta psicológica está instrumentada dentro de la ley para que sea en el contexto del control de salud anual. Eso lo dice expresamente. Entre los 18 y los 19 años, casi ninguno tiene un control anual. Porque, en determinados contextos, en otros, muchos lo tienen. Claro, ¿viste? Porque ya dejaron de estudiar. Bien tienen problemática de salud mental. Por supuesto. A veces pensamos, ¿viste? Hay como una especie de creencia de que solamente la población en situación vulnerable tiene esa problemática, y en realidad vulnerables te diría que son todos los adolescentes. Y más los varones que están lejos de los servicios. Pero, Y los hemos ido olvidando raudamente. Entonces, por eso me parece que sí, estoy de acuerdo. Pero, viste, ya... Tengo una aliada para el trabajo con varones. Bien. Estamos trabajando con el área de ITS y VIH-Sida en la publicación y impresión de unos pequeños trípticos sobre uso correcto de preservativo masculino, femenino, prevención de VIH-Sida, ITS, todas las ITS, sífilis incluida, y bueno, volver a insistir con el preservativo, que está como medio olvidado en el tiempo, ¿no? Así que bueno, estamos en eso con él, entre los dos programas. Bueno, hay una manita, lo veo allá. ¿Quién es? Virginia. Yo, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Yo quiero agregar que justamente pienso que en esa franja etaria entre 18 y 19 años es fundamental
público, porque están en la toma de decisiones, qué carrera continuar, qué hacer, y le genera mucho conflicto, mucha incertidumbre. Entonces creo que si bien es sesgada la población que llega, porque es la que estudia, creo que es fundamental esa franja etaria asistirla, que es muchas veces es acompañar el proceso nada más. Sí, tal cual, perfecto. Gracias. No, gracias a ti. Yo planteaba lo de la puerta de emergencia porque revisando los datos de suicidios de los últimos 6 meses en general, veía que la mayor parte eran varones, como dice la estadística, que nunca tuvieron consulta en ningún lugar. Entonces me parece que la puerta de emergencia es un lugar importante, o si consultaron por cosas muy mínimas, entonces me parece que... Perdón. Ni lo tenía cerca. Perdón, ya apagamos. Pero era por eso es que insisto mucho con abrir a otras áreas, o incluso el carnet de salud, que lo necesitan. Me parece que es un lugar posible, las instituciones generalmente tenemos como una centralización para el carnet de salud, me parece que podría ser un lugar adecuado para captación. Gracias, perdón. Eso no se nos había ocurrido. Perdón, tengo una pregunta. Una es una pregunta y la otra es como un pienso ahí que me queda dando vuelta. La concreta es, cuando sea el momento de la ejecución, ¿el acceso a la base de datos va a ser del ministerio también o de cada prestador? De cada prestador. Ahí va. Y después lo otro que me quedó... Eso es lo que está en desarrollo acá para que no tenga que desarrollarlo cada prestador. Ahí va. Bien. Y lo otro que me quedo un poco pensando es esto de, en esta parte piloto, que se va a aplicar este screening en la sala de espera que se decía, y que lleva unos 20 minutos, ¿no? Algo así. Me quedaba pensando también un poco como en el encuadre, ¿no? De la sala de espera y esas preguntas como tan íntimas para el adolescente también, en ese encuadre, ¿no? Y esos 20 minutos que llevan un pienso, esto de leer, había unas partes, no sé bien las preguntas cuáles son, pero sí, también cómo está pensado el acompañamiento para aquellos adolescentes que necesiten, o un espacio más íntimo también, ¿no? Porque muchas veces, cómo se propone, ¿no? Esto de, bueno, vamos a hacer este screening. Tuve una experiencia hace mucho tiempo en una mutualista de que saliera alguien y decir, ¿quién quiere hacerse el test de VIH? Claro, los adolescentes poco más que se escondieron, ¿no? Porque ninguno iba a decir, sí, yo. ¿No? Entonces como también me quedo pensando en eso, como del cuidado, en un espacio que es público, de la aplicación de algo que es tan íntimo como esto de, bueno, de abrirme a pensar mi salud mental. Que también quien se dirija a ellos va a ser como clave en esto de que, bueno, de que ellos se abran o se cierren, ¿no? Esto del encuadre. Sí, Joana, déjame un comentario chiquito con respecto a eso. Eso que tú estás planteando es parte de lo que nosotras adelantábamos antes, que en ese contacto ya con la o las personas que puedan estar directamente vinculadas al contacto y la presentación de este trabajo, vamos a tomar en cuenta, ¿no? Hay una información ahí que sabemos que no puede ser mucha porque no les vamos a tomar mucho tiempo el trabajo de esa persona que tiene otras cosas para hacer, no ocuparse de esto, pero sí que tiene que ser muy cuidada y tiene que dejar planteada cosas que después igual el adolescente va a leer en el consentimiento. Por ejemplo, la posibilidad de contactar telefónicamente a cualquiera de los miembros de la investigación por si hay algo que quiere comentar, independientemente de los resultados, independientemente de todo lo demás. Cuando nosotros hicimos el pilotaje de esto, que se los presentamos a los adolescentes, hicimos grupos de discusión, 6 grupos de discusión con adolescentes, les dijimos, imagínense que ustedes están en la sala de espera, fueron a consultar por esto, por otro, no sé qué, viene alguien, se les acerca, les hicimos como el relato de cómo podía ser y qué opinaban ellos respecto a eso, y en realidad ellos... Lo primero que decían es que les parecía como fantástico que esto empezara como a ser hablado y a ser como reconocido, incorporado y naturalizado como parte de las preocupaciones en salud que tienen. Es verdad que alguna de las preguntas también apareció eso, sobre todo aquellas que refieren a ideación, intentos de autoeliminación,
les parecieron preguntas que son fuertes, son movilizantes, ¿no? Porque preguntarle a una persona si ha pensado en quitarse la vida, si ha hecho intentos, pero ellos mismos nos decían, pero es mejor que lo pregunten, es bueno que lo pregunten, es bueno que si eso me está pasando, yo vea que lo puedo decir, que alguien piensa que a mí eso me puede estar pasando y me lo esté preguntando. Pero totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que cuidar mucho Sí, como el cómo se contexto ahí. presenta. Claro, exacto. Gracias. Sí, de cualquier manera fue discutido, específicamente acá también con el área de informática, de si esta encuesta era mejor que la hicieran en su casa o en sala de espera. ¿Ah? Y eso se llegó a la conclusión de que era mucho mejor que la hicieran en el propio contexto del servicio de salud, ¿ah? Y no en su casa. ¿Ah? Porque si bien era más íntimo, yo personalmente no tenía la plena seguridad de que no tuvieran el control de sus adultos referentes. En cambio, eso también lo quitas en la sala de espera, ¿no? Porque probablemente si haya alguien a cargo, pueda ser el que le diga, mire, señor, permítale a su hijo que lo, ¿ah? Como les decimos, por ejemplo, salga al lado de la puerta para escuchar lo que se habla dentro. No, yo pensaba con respecto a lo que Joana planteaba, cuando alguien grita a boca de jarro, ¿quién se quiere hacer el VIH? Aún en nuestra sociedad hay muchísimas resistencias a la aceptación de esta situación, y además implica específicamente exponer su vida sexual. Pero, y eso creo que tiene que ver con la manera, no sé si es un comentario que vale, pero con la manera en que se planteó. Por eso me parece que la persona que va a difundir en una sala de espera tiene que acercarse en forma personal y con mucha delicadeza a plantear estas cosas. Por eso, con el apoyo visual de, mirá, estamos haciendo esta. Creo que sí, ahí el punto es el apoyo técnico. Y que la comunicación no tiene que ser, estamos haciendo un estudio a ver si estás tratando de matarte. Sí, estamos haciendo un estudio que va a ver cómo estás, si tenés herramientas para manejar las situaciones, si podés manejar tus emociones, digo, que tenga que ver, que exista la palabra bienestar, que es una palabra que está allí, que a mí me gusta mucho. Siempre tratar de mirar un poco la parte llena del vaso. Pero me parece que lo que dice Joana es absolutamente, y para tener cuidado en eso que estamos hablando. Me parece muy importante eso. Gracias. No, por favor. Allí hay alguien también. ¿O No, no? Virginia me parece que dejó la mano levantada. Virginia pero dejó la mano levantada. Quiere ir al baño. fue de la- Bueno, muy bien. ¿Qué cosa del viernes que querías decir? Bueno, que era para continuar avanzando con esta implementación del piloto, capaz que está bueno la semana que viene poder reunirnos también por Zoom. No sé qué fecha manejabas, Cecilia, que podía ser. Habíamos pensado quizás en marcar 2 días para maximizar la posibilidad de que si algunas personas no pueden un día, puedan hacer otro, jueves y viernes de la semana que viene, para abordar ahí sí con las personas que cada prestador designe como que crea que puedan estar involucradas o que es conveniente que se involucren en esto, presentarles con más detalle el screening, referir a este aspecto que hablábamos recién, de cómo se tiene que presentar a las personas. Si podemos también ahí tener la versión en donde el adulto puede firmar el consentimiento en una discusión, también ya se los vamos a presentar para que el adulto firme, el adolescente venga y diga, mirá, sí, acá tengo la firma, puedo completar esto. Y marcar algunas otras cuestiones operativas de contacto, incluso por esto que ustedes planteaban, de que si nosotros contactamos, por ejemplo, a un adolescente, a un referente, vemos que en el seguimiento no ha ido al centro de salud, o dudamos que haya contactado con el centro de salud, o en esto que ustedes planteaban, de quizás tener en cuenta que ese adolescente ha sido derivado, bueno, saber a quién tenemos que llamar en el prestador, ¿no? ¿Quién es nuestra persona de contacto ahí que pueda facilitar que estas coordinaciones salgan
bien y que no sature quizás en una experiencia que haga que esa consulta caiga en algún punto del proceso. Quizás ahí, Ana, Valeria, no sé si ustedes le mandan desde el ministerio los horarios con las fechas. Sí. Yo, ¿sabés qué agregaría cuando ustedes manejan el contacto, cuando ven a un adolescente de riesgo? Que es al adolescente, porque es de rigor, ¿verdad? Al adolescente, al adulto referente y al referente del prestador. No al prestador así, en genérico, sino bueno, ¿quién va a ser el referente que se va a encargar de saber que Juanito Gómez está en situación de riesgo? Bueno, ¿quién lo atiende? ¿Con quién viene? ¿Quién es su médico referente? ¿Va al psicólogo, al psiquiatra, va al ginecólogo? ¿Va a quién? ¿Con quién hay que hablar para garantizar que ese adolescente reciba la atención que se está solicitando? ¿Ah? No al prestador así en general, sino qué referente pone cada prestador para que se le haga esa devolución. Y otra cosa importante es que sepan que cuando esto finalice, todos van a tener, por supuesto, la devolución de qué fue lo que pasó con esto. Si los datos que surjan de esta investigación. ¿Ah? Perfecto. Y yo me llevo como homework, bueno, hablar con la gente de comunicaciones y solicitar a DIGESA que bueno, que nos Capaz que permita. podemos modificar el flyer que teníamos para los focus, o para usar algo que ya... De repente hacer el flyer, pero no solamente eso, sino hacer de repente un evento, no, digo, hacer no sé, una conferencia de prensa, una cosa así, que se diga, bueno, tal día, cuando se tenga la fecha, ¿verdad? Sí, bueno, tal día comienza la recolección de datos para en el entorno de la ley de salud mental y la prevención, todo eso. Y para fomentar el bienestar de los adolescentes. Todo eso que se sepa, que quede en el sitio web del ministerio, que los sitios web de los prestadores puedan reproducirlo, además de sus propias comunicaciones. ¿Ah? Y bueno, si puede salir en los medios, mucho mejor, pero bueno, eso ya no depende de mí. ¿Está? Pero eso voy a intentarlo. Bueno, manejamos entonces jueves o viernes en este horario, entre las 9 y las 11. Y que el que no pueda un día puede el otro. Digo, o sea, se manejan los dos. Las dos posibilidades, o bien en un día o bien en el otro. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? Si no, acá nos vamos despidiendo. Bueno, y nos vemos el y jueves en que viene. el correo que les mandé el último recordatorio, les mando el vínculo, así pueden quieren. volver a mirar Exacto. la presentación. Vamos, bueno. Bueno, muchas gracias. Chao, muchas gracias Gracias a todos.